Hola, ¿cómo les va? Estar escuchando El Ojo de Diotima, una mirada puesta en los matices de la literatura porque amamos el debate y el gris. Nos acompaña nuestra invitada María Rosa Lojo, estamos muy contentos de recibirla. Ediciones Diotima y Federico Vilar en la producción y quien les habla, Graciela Escarlato, en la conducción general. No te olvides de suscribirte al canal si te gustó la entrevista desde el botón que aparece acá abajo. Bueno, María Rosa, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. Bueno, un gusto. Hace mucho que teníamos ganas de lograr esta entrevista y bueno, por fin se alinearon los astros. Así Así que, es, así es. Bueno, la vamos a presentar, ella es muy conocida, ha publicado, tiene una gran serie de libros publicados y además es investigadora, pero brevemente vamos a leer su recorrido. María Rosa Lojo, hija de españoles, nació en Buenos Aires, Argentina, en 1954, es escritora e investigadora. Se doctoró en letras por la Universidad de Buenos Aires. Ingresó al Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, donde llegó a ser investigadora principal. Actualmente es directora académica del Centro de Estudios Críticos de Literatura Argentina en la Facultad de Filosofía, Letras y Estudios Orientales de la Universidad del Salvador en Buenos Aires y es profesora titular de la misma universidad. Es autora de una considerable y variada producción especializada en su campo de investigación, paralela a su obra en la poesía y la ficción creativa. Parte de sus libros se han traducido al inglés, francés, italiano, gallego, tailandés y búlgaro. En 2015 fue nombrada miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española y desde el 2017 forma parte del Consejo de Administración de la Fundación Sur, creada por Victoria Ocampo. En 2019 fue nombrada miembro de honor académica de honra de la Real Academia Gallega. Bueno, les quiero mostrar este libro porque lo tienen que leer, es hermosísimo. Creo que en el video se ve al revés el título. Es Lo que hicieron ahí. Es el último libro de María Rosa, ¿verdad, María Rosa? sí, sí, es el último de una larga serie, porque Una bueno, larga y hermosa, hay que decirlo. sí. Tienen que visitar los que todavía no la conocen, que no creo que sean muchos, la literatura de María Rosa. Bueno, Quería comentar que en mi sitio web, que es muy fácil de acceder, es María Rosa Lojo, ahí van a encontrar información detallada sobre, bueno, toda la obra de ficción, que es muy larga, son 9 novelas, 6 libros de cuentos, libros de poesía, bueno, que han sido bastante difundidos, algunos de ellos, y han tenido premios, así que, bueno, está a disposición de quienes deseen informarse. Y se pueden bueno, conseguir en librerías también, la inmensa mayoría de mis libros. lo vamos a subir el link en la descripción de la entrevista en YouTube para que todos los que quieran ir a tu página, por supuesto, vayan y conozcan la enorme, es una enorme obra literaria y también de investigación de María Rosa, ¿no? Imperdible. Bueno, para empezar por el principio, como suele decirse, yo te quería preguntar, ¿cómo nace lo que hicieron ahí, del que vos decís en la contratapa que es una especie de rompecabezas? ¿Cuál es el germen de este libro? Bueno, la idea generadora fue escribir un libro de cuentos encadenados, es decir, cuentos que fueran, sí, relatos que se pueden leer cada uno por su lado, pero que se vincularan entre sí a través sobre todo, sus personajes, de circunstancias, de hilos en la trama que fueran conectando un relato con otro. Eh, Empecé por perfiles, por el primer cuento que está también en el libro, ¿no? Y de ahí surgió esa idea. eh, a lo mejor vincular esos personajes a otros a través bueno, de un viaje hacia su pasado, de crearles un cosmos, como lo tenemos todos. Todos tenemos nuestro mundo, nuestro cosmos, ¿no? Que según algunos estudios es alrededor de 150, 200 personas con las que estamos relacionados en este mundo. Y bueno,
pensé en cuál sería el cosmos de esos personajes, en sus raíces, en un hecho que los vinculara a ellos con otros. Se me ocurrió el hecho trágico del accidente. En este libro hay una tragedia que afecta a muchas personas de una misma localidad, que es el choque de un ómnibus que lleva chicos y maestros de una escuela especial, con un camionero que está borracho y que los atropella, y bueno, el camionero sobrevive porque contra todas las normas no lleva cinturón de seguridad y logra, logra salir ser expelido del camión y no se lastima, pero los chicos no, los chicos quedan encerrados en el ómnibus y se queman, lo mismo que los maestros. Esta es una desgracia enorme que marca, bueno, una bisagra en toda la vida de esa comunidad, y empiezan a aparecer en el libro los personajes relacionados con este hecho, padres de los niños, uno de los cuales es el personaje varón de Perfiles, eh, también la mujer con la que tiene relaciones en ese cuento es un personaje relacionado con toda esta esfera del accidente, porque, bueno, no voy a spoilear, pero No, no. tiene una vinculación particular con la empresa de camiones, justamente, y ahí van surgiendo todas las historias de los personajes que van a aparecer, y bueno, en algunos cuentos hay uno que es importante y otros aparecen como una especie de cameo, que no nos vamos a dar cuenta de la relación hasta que leamos otro cuento en la que ese personaje de golpe surge con su historia. Fue un trabajo muy lento, realmente muy laborioso, y muy interesante también. No había hecho hasta entonces un libro de cuentos así. Fue todo un desafío. Una novela dificilísima, ya en una de las preguntas te lo vamos a consultar, a ver, de lograr una unidad, un hilo conductor, ¿no? Precisamente porque son historias que tienen que tener en sí una individualidad, poder leerse Claro. de manera independiente y a la vez, bueno, funcionar relacionadas. Ahora, me quedo con la palabra mundo que vos decís, cada personaje realmente tiene un mundo. Y es muy complejo esto de generar mundo en la literatura, ¿no? ¿Cómo se hace, María Rosa? Yo creo que, bueno, pienso en los detalles, ¿no? Pero Sí, vos, ¿cómo armás esas, se me ocurre ahora preguntártelo, ¿no? Que ese mundo sea tangible para el lector. lo acabas de decir, lo importante está en los detalles, en que los personajes sean seres vivos, que tengan sentidos, que huelan, que vean, que toquen, que se relacionen con las cosas, que se relacionen entre sí, que se los vea actuar, que no sea solamente, bueno, una narración así, hizo tal cosa, vio tal otra, no, los tenemos que ver en acto, meternos la mirada del narrador, tiene que poder interiorizarse dentro de estos personajes. Yo lo hago mucho, eso es un libro donde hay mucho diálogo y también hay mirada focalizada, narrativa en cada personaje, de manera tal que vamos viendo el mundo a través de los ojos de cada uno. Eh, Ningún personaje completa el sentido total de la historia, solo tienen ese privilegio los lectores. Exactamente, bueno, de eso vamos a hablar Sí. enseguida, ¿no es cierto? Bueno, te cuento, María Rosa, que este programa, por supuesto, lo ven muchos lectores, pero sobre todo gente que está relacionada con la editorial, que son amigos de la casa editora de Ediciones Diotima, que son sobre todo escritores y gente que le gusta escribir. Por eso algunas de las preguntas van a tener que ver con el oficio del escritor, ¿no? Y me gustaría hablar de tu proceso creativo, ¿no? ¿Sabes antes de comenzar a escribir cómo van a terminar las historias y qué las dispara? ¿Empezás por una idea general, una imagen, una emoción? Bueno, depende de qué tipo de cuento o de historias o de novelas se trate, ¿no? Este caso, en el caso de, bueno, dijiste que empezaste por el primer cuento, Sí, pero sí, sí, hubo un disparador que fue ese y no sabía todo antes de empezar, no, de no, ninguna manera, lo fui descubriendo. Aunque yo trabajo con personajes históricos, reales, en otros libros, por ejemplo, Manuela Rosas en La Princesa Federal,
Una mujer de fin de siglo es una novela sobre Eduarda Mansilla, la hermana de Lucio, Victoria Mansilla. Tengo otra novela sobre Lucio. Es decir, a veces, y hay libros de cuentos que también trabajan con vidas de personajes históricos. Hay datos que sí los sé de antemano, porque, bueno, pertenecen a la vida real que tuvieron esos personajes fuera de mis libros, ¿no? Pero lo que yo tengo que descubrir o construir es el mundo interior, que siempre te puede dar sorpresas. Siempre en esas novelas, más allá de aquello que hicieron en sus vidas y que es público, hay una vida privada que los personajes gestionan de una forma o de otra. Y sobre esa vida privada y sobre los personajes que yo pongo también como escritora totalmente ficticios, que no son solamente los personajes que tienen una referencia histórica en el mundo fuera de la ficción, sino que son personajes totalmente inventados. Bueno, hay una circulación entre el personaje histórico del mundo real que aparece en la novela o en el cuento y el personaje ficticio, que es, bueno, queda al arbitrio de mi propia creación y que tengo que decidir cómo va a ser, qué va a pasar. Y es raro que yo tenga la decisión de cómo va a terminar, por ejemplo, un libro o un cuento Mm, tan mm. clara, ¿no? Siempre hay un trabajo interior que modifica las cosas, que puede modificarlas realmente, porque sobre todo las novelas, los personajes crecen, adquieren un espesor a medida que los vas escribiendo, los vas creando, los vas descubriendo. Entonces, no es lo mismo la idea previa que podés tener de un personaje que lo que sentís y experimentás cuando estás terminando el libro. Es Eh, otra quería, cosa. sí, perdón, te interrumpí. No, 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 para nada. Quería señalar uno de los personajes de la novela que es un fantasma y que está inspirado, ¿no? en la vida real, pero vos también trabajás con su mundo interior, con cosas que habían allí pendientes. No sé si querés revelar de qué se trata o lo dejamos para que Dentro de este libro, el de fan- lo que hicieron, ¿de cuál libro? no, no, me refiero al fantasma de Mansilla. Ah, de Mansilla. Ah, sí, 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 sí. Bueno, de Mansilla yo tenía la idea inicial desde ya. Eh, la novela La Pasión de los Nómades surge de una idea que no es una mera reconstrucción histórica, es una idea que mezcla pasado y presente. Y es que el fantasma de Lucio Mansilla tiene la oportunidad hacia fines del siglo XX, en realidad fue un viaje que hicimos en 1992, tiene la oportunidad de reconstruir su camino de los Ranqueles, el camino que lo llevó a encontrarse con Mariano Rosas en 1870 y a escribir su gran libro, que es Una excursión de los indios Ranqueles. De los indios Eso ranqueles. es lo que yo quería hacer de entrada, de eso partí, eh, pero, a ver, el libro se fue escribiendo en el camino, porque una vez que nos pusimos a viajar, yo me puse físicamente a viajar con mi marido y con mis hijos, que eran niños en aquel entonces, tenía dos, después tuve uno más, hicimos el camino geográfico. Y bueno, todo se iba modificando a medida que yo iba viendo esos escenarios realmente y que Mansilla viajaba conmigo. Así que fue, se habla de road movie, bueno, este fue un book movie, no sé, una película de alguna manera, porque fue filmado también, pero bueno, de ahí no salió una película para exponer, pero sí salió documentación, salió todo eso. Sí, fue un libro en movimiento. Y por supuesto, el desarrollo del libro también dependió de lo que yo veía y de las decisiones y sentimientos que los personajes tomaban en la medida en que avanzaban. Claro, es un trabajo, o sea, en cierta medida el escritor es a la vez, en esta ocasión, el primer lector, ¿no? Que va Sí, viendo cómo van sucediendo las cosas y tomando sí, sí, sí. decisiones. Es una linda observación, sí. El primer lector, por lo menos el primer lector de los personajes que tiene que ir descubriendo qué deciden hacer. Así que lo que hicieron ahí, la particularidad que lo distingue de otros libros sobre todo, es el tipo de construcción, porque es a la vez un libro de cuentos o relatos, hay algunos que son más cuentos, más cerrados en sí mismos, otros más abiertos, más relatos, pero es una novela también, es las dos cosas.
se puede leer de las dos maneras y el efecto general es de totalidad, es de mundo. Bueno, precisamente eso te quería preguntar, ¿cómo fue trabajar con la unidad de esta novela, ¿no? Encontrar el hilo conductor del libro y decidir dónde ponías cada historia y además qué sacar y qué quedaba finalmente en el libro, ¿no? Y eso fue un gran trabajo y sufrió modificaciones, el libro no quedó igual, para nada. Así, una vez terminado, eh, lo volví a, lo volví a armar. Hay cosas que decidí ordenar de otra manera. Tuve ¿Con algunos, siempre ¿Te mane- tenemos, ¿cómo? ¿Qué criterios te manejabas para decidir, bueno, esta historia no la dejo o esta historia va en este lugar? El criterio de Digamos, revelación, sobre todo, que tuviera de tensión y de revelación, o sea, algo que se estuviera esperando que, bueno, el lector, lectora quedaran suspendidos a la espera de ver eh, qué pasaba, sembrar indicios, sembrar intriga y resolverlo parcialmente, pero justamente no a tanta distancia que la conexión se perdiera. claro, En eso tuve, bueno, tuve dos o tres lecturas de personas en las que confío mucho. Marcela Crespo Buiturón, que es una gran crítica de mis libros. También de Elsa Drukarov, que es, bueno, una crítica estupenda crítica y literaria. escritora y amiga de muchos años, ¿no? Y Elsa justamente observó, bueno, cuando había demasiada distancia entre un personaje y lo que le terminaba pasando después y el lector perdía el hilo porque Ah, es un delicado equilibrio. Mi idea no era dar todo servido ni que fuera lineal, es un libro que no es lineal, pero al mismo tiempo que se sembraran justamente enigmas, pequeños enigmas en todos los cuentos o en todos los capítulos, como quiera que los llamemos, de manera tal que al final, cuando llegamos al final de la historia, en realidad tenemos que volver al principio. Sería útil volver al principio con toda esa información que ya hemos recogido y podemos componer la figura total. está muy logrado porque les cuento que de verdad no se puede dejar el libro, no se puede dejar de leer, ¿no? El tema la atención es vital, es muy importante. Y bueno, vos lo mencionaste recién, ¿no? Es un libro que pide lectores atentos, que Sí, sí. participen y que vayan completando ciertos espacios que quedan dentro de lo no dicho. ¿Vos pensás que esto es riesgoso o que es un error escribir textos complacientes, que son fáciles para el lector? ¿Cuál sería tu posición en este sentido? Y mi posición es que hay autores y lectores para todo, ¿no? Yo sé que es un riesgo escribir un libro así porque va a tener menos lectores que otros. Lo más lógico es que suceda eso, bueno, hay un dicho que circula mucho en el mundo editorial, ¿no? El lector es tonto y está distraído. Es como una frase hecha que habla de eso, ¿no? De que hay muchos lectores y lectoras que, bueno, leen para entretenerse, cosa que no es ningún delito, no está mal, y no quieren encontrarse con enigmas o dificultades, no necesariamente, o que ese enigma si aparece se resuelva más o menos pronto y no los tenga cavilando mucho tiempo. Está bien, o sea, bueno, hay, ya te digo, escrituras de todo tipo y depende de los objetivos de una o de uno, ¿no? Cuando se pone a escribir. Yo tenía muchas ganas de hacer un libro así, que ofreciera dificultades, pero al mismo tiempo que traté de poner todo de mí para que fuera un libro potente, que fuera atractivo, y que, bueno, esa dificultad se pudiera sostener por el afán de desciframiento de cada lector que entra. También hay ese tipo de lector que le gusta mucho la tarea de cooperar con la escritura, que Es la una asume. aventura. Uno siente que va escribiendo el libro a medida que lo va leyendo también, porque se van Sí, haciendo, es muy sí. divertido, hipótesis de lectura y bueno, uno va pensando, bueno, va a pasar esto y quiere verificar si es así o no. Es una lectura muy interesante. Yo te lo preguntaba porque si uno va a la historia y lee, por ejemplo, los libros que se publicaban en la década, no sé, del 50 y del 60, ha pasado algo con el lenguaje.
es como que se ha vuelto un poco más chato, Sí. porque entiendo que tiene que de alguna manera responder a cierto nivel del lector del momento actual, que está muy vinculado a la tecnología, a las redes, y a lo mejor ha perdido ciertas habilidades. ¿Vos qué pensás? Y concuerdo bastante con eso. Creo que el mundo de las redes es un mundo breve, y breve a veces en el peor sentido, porque también hay, bueno, justamente síntesis y potencia en la brevedad, y yo también soy autora de microficciones, y es un Sí. género que amo, pero, a ver, un tuit lamentablemente no siempre es una microficción, o muy pocas veces, ¿no? Y creo que sí, nos hemos acostumbrado a simplificar. Me parece que enviamos lenguaje muy reducido y que por eso también tienen tanto éxito las consignas, consignas de todo tipo, desde las publicitarias a las políticas. Claro, La gente queda con la consigna y no elabora hacia adentro. No ve por debajo qué hay, por debajo de la consigna, ¿no? Y me parece que sí, que es un efecto de esta época, de cómo nos manejamos, que las lecturas, quizás las lecturas más prolongadas o que nos llevan más tiempo, que necesitamos pensarlas, son más difíciles de hacer. Pero bueno, eh, sí, pero depende. Siempre sigue habiendo lectores y lectoras interesados en una literatura más compleja. y además digamos, la dificultad también conlleva placer a Eso, veces. mira, sí, eso te quería decir también, que me quedó en el tintero. Sí, sí, y el gran placer del descubrimiento y de la co-creación. Realmente, bueno, cuando nos damos cuenta de lo que está pasando en una historia, incluso hasta lo podemos anticipar, vamos viendo los hilos que conectan una cosa con otra, sí, realmente complace mucho más que si nos dieran todo servido en una bandeja, creo yo. Totalmente de acuerdo. Em, ¿Qué papel juega lo simbólico en el texto y cómo pensaste y trabajaste con esos elementos? Y para mí siempre fue muy importante el lenguaje simbólico desde el punto en que, bueno, yo empecé escribiendo poesía y lo sigo haciendo. Le dediqué hasta incluso mi primera etapa de investigadora a toda la problemática del símbolo. Trabajé sobre el símbolo en la narrativa de Ernesto Sábato y tengo un libro teórico que es sobre símbolo, poética, metatexto. Eh, los símbolos, bueno, tienen la particularidad de ser eh, imágenes que están en el libro, en el mundo real de los libros, pero que son como cajas de mago de las que salen significados. Claro, Eh, un espejo, en el libro hay espejos, hay la reiteración del agua, ¿no? El agua que fluye, que es subterránea. Hay espacios que se van cargando y cargando de sentidos. Son reales, están en la acción, están en la ficción, eh, y son espacios, objetos, cosas que tienen muchos significados y que que van siendo además resignificados por diferentes personajes y situaciones. claro, y te iba a decir que iluminan incluso lo que viene a continuación, ¿no? Sí, Es como que irradian sentido. sí, Bueno, sí. vos en tu obra abordás el pasado desde un punto de vista crítico. ¿Cómo te parece que influye una mirada reflexiva hacia nuestra historia en la construcción de la identidad, tanto de los personajes como de la nuestra, como lectores? Bueno, yo creo que la novela histórica, sobre todo en nuestros países, en Latinoamérica, ha sido esencial para la construcción de la identidad. Esencial, porque, bueno, somos naciones que venimos de épocas coloniales, en las que éramos pueblos subalternos, y que nuestra historia profunda, precolombina o precolonial, no estaba explícita tampoco. Así que esa búsqueda de ver realmente de dónde venimos, de cuántas capas tenemos de tiempo acumuladas, que no son perceptibles, no están ahí evidentes, al alcance de la mano, creo que eso es esencial. Para mí como escritora ha sido, ¿no?, fundamental, y he buscado siempre esas tramas ocultas.
Y me parece que para una sociedad, bueno, es muy fundamental, ¿no? Así que es el gran aporte justamente de las disciplinas humanistas, de las ciencias humanas, la antropología, la historia, la construcción de las sociedades. Creo que eso nos permite realmente saber quiénes somos. Eh, Sí, y además, bueno, muchos de nosotros somos de familias de inmigrantes, sí, mis paternos eran españoles, los otros italianos, y uno busca ese origen en Europa, pero no, hay una identidad nacional y algo que nos precede también, que fue la conquista del desierto y una realidad que está ahí, que también forma parte de las ideas, ¿no? Que en este momento incluso están vigentes. sí, 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 nuestra historia está llena de batallas reales y batallas simbólicas, llena de cruces. Y eso no es reductible, es complejo. Y mi aspiración siempre fue ver esa historia en su complejidad y en sus diferentes matices y en sus alianzas raras. Hay uno de mis libros, mira, lo tengo acá justamente, que está dedicado un poco específicamente a eso. Es Ah, Amores insólitos de nuestra historia, que tiene esta etapa muy divertida, Art Nouveau. Hay un cuento que se desarrolla en la época de Proust, pero justamente la hipótesis de escritura de este libro es esa, es que la Argentina es un país hecho de raras alianzas, de alianzas de las antípodas, eh, alianzas tan escandalosas como las metáforas de vanguardia, porque bueno, ¿qué ha distinguido siempre la metáfora de vanguardia de la metáfora tradicional? Lo disruptivo. Sí, bueno, ¿cómo se pueden combinar estas dos cosas que parece que no tienen nada que ver entre sí? Como decían los surrealistas, el paraguas y la máquina de coser. ¿Qué es esto? ¿Qué los une? Y en nuestra sociedad pasó bastante eso. Realmente se han combinado lenguas, culturas, religiones, etnias que no tenían nada que ver entre sí, aparentemente, pero se vincularon. Entonces, ¿qué salió de eso? Una creación, algo que no existía antes. Es, bueno, todo el esplendor de la metáfora viva, ¿no? Y también la tragedia a veces, porque no siempre los elementos logran esa interacción y esa creación de algo nuevo, ¿no? También es un país bastante trágico en muchos aspectos, la Argentina. yo lo creo que Eh, sí. Así Eh, que bueno, la idea central del libro de cuentos este sí es esa, ¿no? Esa idea de lo múltiple y de lo dispar en la construcción de nuestra identidad. mm. María Rosa, y vos tenés una extensa experiencia como investigadora y como académica, pero la escritura de lo que hicieron ahí, ¿te requirió alguna relectura? ¿Volviste a ver algunos autores que ya has frecuentado? ¿Estuviste haciendo alguna investigación para hacer este trabajo? No es un libro que requirió de una investigación histórica particular, porque eran, bueno, temas y épocas los que aparecen acá que yo ya había trabajado, y no hay personajes históricos inspirados en personajes históricos reales, así que eso me eximió de trabajar especialmente sobre determinadas figuras. Todos los personajes que aparecen son ficticios. Y el conocimiento de la historia yo lo he ido construyendo a lo largo de mucho tiempo, de lecturas y de escrituras. Así que Se vive con los personajes un largo sí, tiempo, sí, son sí, como, absolutamente, sí, como familia. así es. Bueno, y que me gustaría que hablaras un poquito sobre la relación que hay entre tu escritura, la narrativa y la poesía, porque yo creo que hay como una sinergia muy, muy hermosa, muy feliz en tus libros entre poesía y prosa. Bueno, muchísimas gracias. Es mi deseo de que exista esa sinergia. Siempre fui muy exigente con el lenguaje narrativo. Creo que tiene que ser un lenguaje esencial, que no haya ripios, que no haya espacios vacuos o superfluos, que sea un lenguaje necesario, ¿no? Entonces, este libro está trabajado con mucha economía. eh, He sido muy estricta para componerlo, en el sentido de que no sobre ni falte nada, ¿no? Esa es la idea. Eh, y sí, tiene que ver, como señaló Elsa Drucharov, justamente en una crítica muy bella que hizo del libro, tiene que ver con una visión poética general, ¿no?
que, que poética y hasta metafísica, dice ella, que une todas estas historias en un todo, que es el de no solo el de la familia, a la que pertenecen muchos, sino el de la comunidad, la nación, eh, en el tiempo, desde el cercano presente hasta las guerras civiles argentinas. Y todo eso está visto desde una mirada que engloba, ¿no? Que engloba a través no solamente de reflexiones, que muchos personajes las hacen, sino de percepciones, eh, percepciones visuales. Hay lo visual es algo muy importante para mí en la construcción poética. La imagen reveladora, bueno, mi primer libro se llamó Visiones, justamente. Visiones que están para irradiar, no se pueden, y no es la idea, descifrar o explicar. Tienen que impactar, irradiar, y bueno, y lo que muestran reverbera, pero es eso, es como una onda expansiva, y bueno, nos queda resonando a los lectores lo diría Borges, ¿no? Esa revelación que no se produce y que es el hecho estético, Sí, esa realmente evidencia de una revelación, algo que está por suceder y que quedamos siempre en el borde. es O hermoso. Sábato diría el misterio central de nuestra vida. Son Exacto. dos buenas expresiones para definir algo parecido. Bueno, María Rosa, ¿y en qué estás trabajando ahora? Y estoy pensando, ¿qué hago? En fin, tengo algunas cosas de poesía en marcha, pero en narrativa estoy viendo entre varias ideas qué es lo que podría desarrollar. Hasta ahora estuve bastante inmersa en la reedición de un libro que fue muy querido para mí, Cuerpos Resplandecientes, que es un libro de historias de santos populares argentinos. Tiene un prólogo, que es un prólogo ensayístico, donde da mucha información sobre estos personajes y reflexión también sobre lo que significan, y las historias, que son cuentos barra crónicas, y bueno, ese libro estuve preparándolo para ser reeditado, porque no es una simple reimpresión, sino que implica un cambio de sello. Estaba en Sudamericana, ahora sale en Alfaguara. Implica una expansión del libro, porque se actualizó el prólogo, y también se agregó un cuento. Así que Claro. fue todo un trabajo, ¿no? Ahora, bueno, ya está eso entregado. Estoy ¿Cuándo trabajando. sale, María Rosa, ese libro? Que Debería salir para marzo del año que viene. vamos a estar Todo va pendientes. bien. Vamos a... Ojalá. Bueno, antes de despedirnos, les digo a todos los lectores que busquen, que pidan el libro, lo que hicieron ahí de María Rosa Lojo, porque no se van a arrepentir. Es una belleza de historia y es un placer increíble ir de cuento en cuento, ir encontrando las pistas y ir, bueno, y las epifanías, ¿no? Que hay en el libro, las revelaciones Sí, también. está muy, muy linda la palabra, es muy exacta la palabra de Joyce, epifanías para esto. Bueno, está en Corregidor el libro, si lo quieren buscar, está ahí. Eh, y tiene la doble función, ¿no? Los cuentos y la novela para armar, que la van a poder hacer al final. Bueno, María Rosa, ha sido un enorme placer entrevistarte, conversar con vos. Espero que podamos repetirlo cuando salga tu próximo libro. Y bueno, te quiero agradecer mucho. No, un gran placer, Graciela, ¿eh? Gracias por todas las preguntas tan bien hechas, tan interesantes y que, bueno, me han permitido conocerme mejor, porque siempre la buena crítica logra eso, que nos conozcamos mejor. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, Gracias a vos.